estamos de Aquí regreso. andamos. Estamos de regreso con De Verdad, Verdad por Yo Mismo The Show. Mi nombre es Cristian Suárez y estamos este día acompañándole en esta transmisión. Y tengo a un amigo de mucho tiempo, mi hermano Francis Cristian Ortega, Suárez. cariñosamente. Nan, Sabe que yo me siento feliz cuando la gente me dice Nan. Nan, el búnker. Realmente que sí, claro que Señores, sí. Nan es una persona cristiana de mucho tiempo, una persona con un testimonio bellísimo de vida, altruista, muy trabajador dentro de su sector, específicamente con los jóvenes. Otro detalle importante es que Nan tiene conocimiento, incluso tiene diplomados y cursos realizados sobre salud, específicamente sobre el cuidado de la alimentación. Y aunque muchas personas no lo conocen, Sí, pero estamos estudiantes de término sí. de nutrición en la UNEF. Ahí Ahí, o estamos. sea, estamos con un cuasi nutriólogo. Así Un cuasi es. nutriólogo. También, Francis, tú tienes dos negocios de emprendimientos. Ujú. ¿De qué tratan? ¿Cómo se llaman? Sí, el Señor nos ha bendecido grandemente y primero comenzamos con el área de salud, Sí. donde pudimos ya por fin hacerle llegar a la gente esa comida que tanto compartíamos. Las personas comenzaron a decir, pero ya queremos probar eso que tú tanto subes Ay, ay, y ay. compartes. Entonces sí, tenemos Francis Antojos Vegetarianos, donde a través de ese programa especial la gente puede antojarse de cosas chatarra, Ajá. pero Aparentemente chatarra. versión sana, Oh, ok, exactamente, versión sana. ok. Y el otro emprendimiento es el que muchas personas conocen, el área de arte, donde hacemos todo tipo de letreros, montaje de eventos, decoración para las iglesias. Cuando quieren embellecer esos programas especiales en las iglesias, pues ahí estamos disponibles. De graduaciones, ¿están disponibles para graduaciones? Todo tipo de eventos, todo tipo de eventos. Ok. Francis, yo tengo entendido que tú no ingieres algunos alimentos, sin embargo, tenemos en una buena condición física. Sí, sí, Ya te veo eso. bien. Hay personas que se han sorprendido cuando se enteran que Ujú. tengo 13 años siendo vegetariano, ¿Cuánto? 13 años. 13 años. Y me dicen, pero ¿y cómo tú te has mantenido así? Porque por lo general las personas en la iglesia que tratan como de llevar esa línea, Dan miedo. es verdad, como que la Ay, cara siempre se ve un poquito demacrado y eso. si hacen así, parecen un pote de veneno. Si hacen así. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos, ¿no? Y conocemos un poquito la fisionomía, la anatomía del cuerpo humano, Ujú. pues podemos saber, ¿verdad? Combinándolo con esos puntos de nutrición, cómo mantener el cuerpo en la mejor óptima condición de salud. Y hablando de mantener el cuerpo en una buena condición de salud, por lo menos que sea óptima, Ujú. nítida, que uno esté ready. Yo tengo 6 preguntas que son preguntas claves. Sin embargo, de estas preguntas vamos a ir desatando otros temas. Ok. Por ejemplo, la primera pregunta, hablando de eso, de una salud óptima, dice, ¿cuáles son los alimentos esenciales que se deben incluir en la dieta diaria para obtener todos los nutrientes necesarios? Oh, qué bueno, muy interesante que menciona A nutrientes. ver. Mira, a nivel de nutrición, Cristian, para nosotros siempre será imprescindible Ujú. hablar de esos nutrientes que el cuerpo necesita. Ok, Y todos ellos, Papá Dios lo ha dejado en los alimentos que Él creó. ok. El ser humano necesita 5 nutrientes esenciales. Nosotros también añadimos el agua, aunque no es un alimento, pero es sumamente especial, es Claro, importante, ¿no? totalmente. Entonces necesitamos carbohidrato en primera instancia, necesitamos grasas buenas, lípidos, ¿no? Ujú. De buena calidad, necesitamos proteína, vitaminas y minerales. Ok, Esos 5 nutrientes usted lo encuentra en todos los alimentos que están en la naturaleza. Entonces, cuando una persona va a comer, a consumir cualquier tipo de alimento, diariamente debe tener presente esos nutrientes en la comida que vaya a ingerir. wow. Pero entonces, wow, pero ya verdad. A ver cómo. Entonces, hay personas que es necesario que sean todos. Uno lo Bueno, tiene. como. Porque hay cosas y situaciones. Sí, no. Lo que pasa es que los nutrientes, Ujú, vuelvo y digo, ujú. repito, están en los alimentos. Ok, Entonces, el ser humano, para tener una condición óptima de salud, necesita siempre en su alimentación
esos 5 nutrientes. Y normalmente nosotros lo ingerimos, lo que pasa es que casi eso no se conoce. Ok. Pero comúnmente en cualquier alimentación que nosotros tenemos en nuestro plato diario, deben estar esos 5 alimentos. Y muchas veces están y la gente desconoce, pero están siempre ahí. Tú Podemos mencionas- poner algunos ejemplos. Dale adelante. O, por ejemplo, Dale, mira, ¿cuándo me te mira, escuchamos? necesitamos, dijimos, carbohidratos, Sí. grasa, Sí. proteína, vitaminas y minerales. Exacto. Cuando usted, que es lo que yo normalmente ingiero siempre, Ok. cuando usted hace un desayunito y se come una manzana para iniciar, ¿verdad? Una manzanita. En esa manzana hay vitaminas y hay minerales. Ok. Pero luego, como buen dominicano, tenemos un mangucito Ujú. con los 3 golpes, o con un golpe, o con 2 golpes, que nosotros sabemos, ¿verdad?, cuáles son. Pues ahí tenemos, en el mangú tenemos una buena carga de carbohidratos, y en los golpes, pues tenemos proteína y tenemos siempre grasa. O sea, cuando nosotros evaluamos un desayuno de esa forma, y quizá algunas personas le añaden 2 o 3 granitos de alguna nuez, almendra, cajuil, etcétera, y ahí entonces va a tener esos 5 nutrientes, vuelvo y repito, carbohidratos, proteína, grasa buena, Ujú. que en este caso yo siempre le añado un poquito de aceite verde por arriba, y ahí entonces esos 5 nutrientes que siempre deben estar pendientes o presentes en nuestra alimentación van a estar ahí. Lo mismo sucede en el almuerzo. Ujú. Por lo general, la bandera dominicana de nosotros tiene esos 5 nutrientes. ¿Ustedes ven? Por ejemplo, cuando la gente tiene un poquito de ensalada, ahí hay vitaminas y minerales. Ok. Tiene la carga de carbohidratos, que es lo que te da energía, que más adelante quizá lo vamos a detallar un poquito más, que es en el arroz, por ejemplo, pero también combina la grasa y la proteína, con la acompaña con esa carnita o con las habichuelas, con los granos, ¿ves? Entonces ahí ya se complementa esos 5 nutrientes en una alimentación. Interesante. Tú mencionaste un número 6, pero dijiste, bueno, pero como no es comestible como tal, Ujú. no lo entro en esos 5, pero es igual de importante. El Exacto, agua. Entonces, el agua. yo lo que te preguntaría entonces lo siguiente, mi pregunta sería la siguiente. Ujú. ¿Qué tan importante es la hidratación junto a la alimentación y Ujú. cuánta agua debo de tomar? Oh, Por ejemplo, hay excelente. gente que va comiendo y bebe agua. Y va bebiendo, muy importante eso, sumamente importante. Mira, en la ciencia de nutrición, mientras nosotros vamos estudiando, nos vamos dando cuenta que hemos tenido quizás una mala educación cuando vamos a comer. Nutricionalmente, nunca se recomienda comer bebiendo, pero es la costumbre de nosotros. Incluso hay personas, Cristian, que si no tienen un vaso de agua, o de jugo, o de refresco, no comen. No, sí, Sin embargo, cuando uno va conociendo la fisionomía del organismo, cómo funciona el sistema digestivo, por ejemplo, vemos que en seco él funciona mejor. En seco significa que usted solamente ingiera lo sólido, y luego de un tiempo prudente, puede ser 30 minutos, 1 hora más o menos, entonces usted ingiere agua y el organismo se lo va a agradecer. Su estómago se lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque cuando los alimentos sólidos caen en el estómago, ese jugo gástrico que va a agilizar y a procesar, ¿verdad?, hacer que ese proceso digestivo sea como que óptimo, más efectivo. Cuando él está seco, lo hace 100 veces mejor. ok. Cuando añade líquido junto con eso sólido, entonces tiene que hacer otro proceso de primero eliminar eso líquido para entonces procesar lo sólido. Entonces ahí recarga un poco más el organismo, y por eso se ven ciertas condiciones que algunas personas dicen, ay, como que hice una indigestión, como que no me cayó bien, y ignoran muchas veces que es por esto, que tienen esa costumbre de consumir sólido con líquido. Claro. Lo recomendable en nutrición es usted primero ingerir su comida, o puede ser que media hora antes, si usted es una persona que le da mucha sed, media hora antes se dé varios sorbos de agua, un poquito de agua, ya ahí va a estar, ¿verdad?, como que más Le mando un mensaje. preparadito, un mensaje al cerebro. Toma. Exacto. Sí. Luego entonces lo sólido, y 1 hora, yo recomiendo 1 hora, entonces se toma su vasito de agua. ¿Qué cantidad de agua hay que tomar al día? Mira, eso varía dependiendo el tanque o dependiendo la persona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, O sea, como dice un refrán, depende del bajo. exactamente. No, y usted sabe que un carrito de esos de Daihatsu, y que son cajitas de fósforo, no van a requerir la misma cantidad que un camión. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, según lo que la persona realice en el día, va a requerir esa cantidad de líquido. Una diferencia hay en una persona que tiene un estilo de vida sedentario, una persona que va a su oficina. De eso, un sedentario. De, Sí, esos perros son, mira, de son guapos, ven, tienen la comida de lejos. lejos, de lejos.
Sí, entonces, Sedentario, sí. entonces una persona que tiene, en este caso, una persona sedentaria sería una gente que no está tan activa, Ok. que trabaja en una oficina, tranquilo, que no embroma mucho, que no se ejercita tanto. Yo te iba a decir, Eh, porque no es lo mismo una gente que tira mezcla con una gente que trabaja en una ¿Me oficina. entiendes? Una gente tirando mezcla bajo el sol, que constantemente está, ¿verdad?, segregando líquido de su cuerpo a través del sudor, va a requerir siempre más cantidad de agua porque se deshidrata más rápido. Entonces, la regla general son 8 vasos de agua al día lo que se recomienda. Ok, Pero dependiendo de tu actividad física, vas a requerir o más o menos. ok. Interesante, señores. Tú ves, el clavazo de agua obligado, obligado. Dependiendo de lo Sí, que tú trabajas. dependiendo. Y sí, mira, Cristian, escúchame que haga esta salvedad. Adelante. Tenemos condiciones de salud, Ujú. en este caso las personas que son pacientes nefrólogos, son pacientes que su ingesta de agua va a ser muy poquita, porque cuando los riñones tienen dificultad, de verdad, que ese líquido no se procesa bien en el organismo, quizás no sale de la forma correcta, como debe ser, ¿verdad?, expulsado del organismo. Entonces esos pacientes sufren mucho porque se le debe de suministrar poquita cantidad de agua y muchas veces tienen sed, sienten necesidad de tomar agua, pero por su condición no pueden. Entonces, siempre se tiene que evaluar cuál es la condición de la persona. Ok, interesante. Una cosa importante. Tú sabes que cuando niño, cuando uno le hablaban de agua y no había para comprar un jugo, uno tenía que comer y tomar algo que fuera dulce. Ay, Tomar un vaso de agua y echar 3 cucharadas de azúcar. lo hice muchas veces, lo hice muchas veces. Mucha madre decía, ahí está este alimentando los parásitos. Las lombrices, las lombrices. Ahí están alimentando Ah, los sí. lombrices. Entonces, lo que te iba a preguntar es, ¿de qué manera yo puedo reducir el consumo del azúcar y los alimentos procesados Ujú. sin privarme? Sin Ya, privarte. sí, yo dame Me- mi frutico, mi cosita. Me imagino que hace esa pregunta, Cristian, porque quizás ha escuchado, ¿verdad?, alguna cosa negativa del azúcar, Sí, claro. ¿verdad? Compártelo con la vida, no te Sí, digo, no, mira, más que eres tú. ya, miren, realmente el tema del azúcar hay que prestarle atención. El tema del azúcar se ha convertido hoy en día en un tema que la gente debe manejarlo, debe conocerlo. ¿Por qué? Porque el consumo de azúcar, como se está hoy en día, ¿verdad?, la gran cantidad de azúcar que se consume, porque hay muchos alimentos, Cristian, que tienen azúcar escondido, que cuando la gente lo come, no, sí, sí, eso es algo que manejamos mucho en nutrición. Hay muchos alimentos que se preparan con azúcar, pero al paladar no saben dulce. Ejemplo, muchas personas ignoran que para hacer el pan, yo que soy panadero, para hacer el pan necesitamos una cantidad de azúcar. Pero como el pan se siente un poquito salado, la gente ignora que eso tiene azúcar. Muchas galletitas que se venden, galletas saladas, tienen una gran cantidad de azúcar. Las pastas que para nada saben dulce, tienen una gran cantidad de azúcar. Pero también hay otros alimentos que tienen una gran cantidad de azúcar, muchísimo más, pero no se sienten tan dulces. Ejemplo de eso, los refrescos. Un ejemplo, un vasito de refresco de 8 onzas, Cristian, ¿sabe cuántas cucharadas de azúcar aproximadamente tiene? Me dicen que 8 o más. De 10 a 12. Y mira, si tú haces un vasito de jugo, un ejemplo, jugo de limón, normalmente un vaso de jugo de 8 onzas requiere 2 cucharadas de azúcar. Sí. Si tú le añades 11 o 12 o 10 a ese jugo, no te lo puedes tomar. ¿Pero por qué en el refresco no se siente tanto? Por la soda. La soda es muy amarga. Y para llevarla a ese dulzor, se necesita mucha cantidad de azúcar y la gente ignora eso, no saben. Entonces, esa recarga de azúcar tan elevada es la que hoy en día está desencadenando una de las más grandes pandemias que tenemos en el mundo, que es la diabetes. Y incluso desde pequeñito, esa alimentación cargada en azúcar, cuando la persona llega a tener 20 o 30 años, bueno, hoy en día el Angelita da pena. Yo hace como 2 meses visité el Angelita, que es el hospital de niños, y fue sorprendente. Yo me impacté, me alarmé muchísimo la gran cantidad de niños diabéticos que hay hoy en día, que eso era una enfermedad de gente adulta antes, a los viejos que le da eso. Sin embargo, hoy, por el estilo de vida que los niños están llevando, esa loncherita que los niños están llevando al colegio cargada de alimentos muy altos en azúcar. No, terrible, terrible. Esos niños que uno no lo puede ni controlar. Entonces, Cristian, eso es así. Por eso yo digo que al tema del azúcar hay que prestarle mucha atención. Yo tengo una compañera de trabajo que es maestra de biología, de María Alejandra, la aprecio bastante.
María siempre dice, usted se va a beber ahora mínimo 7 vasos de agua, porque una gente se bebe un refresco. Ujú. Usted va a beber como mínimo 7 Para nivelar, para ese nivelar. azúcar Hay que hacerle algo, sí, no, incluso mira que eso nutricionalmente eso no procede. Usted consumió su gran cantidad de azúcar y eso se va a procesar. Su organismo la va a absorber. Porque el agua, usted sabe que cumple una función en el organismo. Eso no es de que va a bajar el azúcar y qué método hay para que el agua nivele ese azúcar. el asunto exacto, el control. Bueno, entonces, Pero como sí, la, adelante, como sí. la pregunta fue, ¿cómo hacer como ese cambiecito donde la gente pueda verla, sustituir algunas cosas? Miren, yo les recomiendo a las personas que cambien un poquito ese chip. El azúcar no tiene reemplazo. Eso hay que ponerlo en la mente, porque cuando usted dice, voy a sustituir el azúcar, si usted es una persona que está acostumbrada Por la suita, a la comer, suita. oye, ajá. Que es la suquita Sí, hay muchas que se han comercializado. cosas así. Y stevia y todas esas cosas. Entonces, ¿por qué damos esa información de que el azúcar no se sustituye, no se reemplaza? Porque si una persona está acostumbrada, Cristian, a ingerir cierta cantidad de dulces en el día, Sí. y dice, déjame yo buscar un reemplazo, déjame yo usar miel, por ejemplo. Y entonces va y abusa de la miel. Mira, hasta Proverbio dice, comer mucha miel no es bueno. ¿Sabías tú que Proverbio dice eso? ¿Cómo? Proverbio 22 dice que comer mucha miel no es bueno. Y si Papá Dios dice eso, que es el que conoce el organismo, dígame usted, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que pasa es que hay que ser temperante. Entonces, si una persona, Cristian, ¿Qué es el temperante? Disculpe, usar las cosas que son buenas, darle un buen uso. Y las que son malas, desecharlas. Si yo tengo miel de abeja, que es un alimento, ¿verdad? Es bueno, eso alto en minerales, favorece muchísimo al organismo, un sinnúmero de beneficios. Pero si abuso de él, si abuso de la miel, entonces yo puedo también elevar la glucosa. Que todo en ¿Entiendes? exceso hace daño. Hace daño. Entonces, por eso decimos en nutrición que el azúcar no tiene reemplazo. Hay que aprender y educarse. ¿Cómo yo voy a ingerir cierta cantidad de dulces en el día? Que es diferente. Ejemplo, Entonces, llevar un control. Si yo, por ejemplo, en la mañana me gusta un chocolatico, hay muchas personas, Cristian, que desde la mañana necesitan algo dulce y compran 10 cacaitos y compran 5 chocolates y una galletita Oreo y todo cargado de chocolate, porque los chocolates tienen mucha azúcar, a la gente le agrada. Entonces, durante el día se pasan consumiendo dulce. Cuando quieren hacer los cambios, dicen, no, déjame yo usar miel. Entonces vienen y al jugo le echan 3 cucharadas de miel, la avena la hacen con miel, que le ponen, y durante el día consumen mucha cantidad de miel, y nutricionalmente solo recomendamos 2 cucharadas de miel por día. Con eso es suficiente para usted tener ese dulzor en su cuerpo o esa cantidad de glucosa que usted necesita. Entonces, si sustituimos, vamos también a abusar de esos azúcares que pueden ser una opción un poquito más saludable. ¿Ves la diferencia? Sí, no. Todos los días se aprende algo nuevo. Hay gente que lo está aprendiendo hoy. Seguimos. Pregunta número 4. ¿Qué rol juegan las porciones en una alimentación saludable? ¿Y cómo puedo aprender a controlar mis raciones de comida? Raciones de comida. Muy importante las porciones, Cristian. Mira, nosotros manejamos una frase, apréndanse esta frase. Desayune como un rey. Sí. Almuerce como un príncipe. Sí. Y cene como un mendigo. Okay. ¿Por qué, Cristian? Mira, cuando nosotros nos levantamos, hacemos el símbolo. El dominicano lo hace al revés, ¿verdad? Claro, ¿no? Y no solamente el dominicano, eso se ha culturizado a nivel mundial. El de la noche es lo fuerte. Sin embargo, Cristian, debe ser al revés. ¿Por qué? Porque en este caso comparamos el organismo con un vehículo. Imagínese que usted va a viajar en su carro de aquí a Santiago y su carro no tiene combustible para viajar. ¿Usted pudiera llegar de aquí al peaje con la gasolina en reserva? No puede, de aquí al peaje quizás. Y cuando viene a ver, algunos vehículos lo hacen. Pero por lo general usted sabe que va a tener que echarle combustible en algún momento. Exacto, para no asustarse y saber que eso le va a dar para llegar allá. Entonces el organismo en la mañana requiere también combustible. Y nuestro combustible son los alimentos. Cuando hablamos ahorita de los nutrientes, el primero que mencionamos es el carbohidrato. Y el carbohidrato, una de sus funciones principales es ser la fuente original o primera fuente de energía para el organismo. Por eso la mayoría de desayunos, su componente más abundante es el carbohidrato.
Ahí tenemos los víveres, ahí tenemos los panes, ahí tenemos las pastas, cualquier cereal. Eso tiene una buena recarga de carbohidratos y cuando una persona inicia el día con una buena porción de carbohidratos, asegura que va a tener energía por lo menos 4, 5, 6 horas. Entonces, es importante que nosotros sepamos esas porciones, porque si yo en la mañana lo que desayuno con una tacita de café, como muchas personas hacen, y se van a su oficina, quizá una galletita, esa persona puede tener una baja en su glucosa, que es lo que le llamamos hipoglicemia, y puede tener un mareíto, porque no se ha recargado necesariamente. Entonces, exacto, en la mañana. Incluso muchas veces la gente dice, ay, yo me tengo que beber un café porque estoy mareado. No es un café, es el desayuno de calidad que necesita. ¿Entienden? También se ha comprobado, hay muchos estudios científicos, neurológicos que se han hecho, que los niños que desayunan bien en la mañana tienen su coeficiente intelectual más elevado, son niños que rinden más en sus estudios y son niños que van a realizar mejor sus actividades físicas en las escuelas. No, y usted sabe que hay un lema por ahí famoso, que cuando la barriga está vacía, usted no puede pensar bien. Ese asunto de poder dividir el plato a la hora de comer, ¿eso funciona a la hora de comer en porciones? Sí, claro que sí, funciona. Y mira, qué bueno que hace esa pregunta, porque cuando una persona tiene o crea el hábito de dividir su plato, por ejemplo, tener las ensaladas, los carbohidratos en un ladito y la proteína en otro ladito, esa persona mentalmente se está preparando para darle al organismo lo que él realmente requiere. En el caso mío, cuando yo voy a ingerir, yo me sirvo en un plato grande, yo parto por la mitad del plato. Una mitad totalmente de ensaladas y si son crudas mejor porque también tenemos ensalada hervida. Pero si son crudas mejor y eso yo trato de comérmelo primero, por lo menos una buena porción primero, aunque a mí me gusta sentir en mi paladar la ensalada junto con el arroz y la habichuelita y eso, pero eso es por el gusto. Sin embargo, nutricionalmente se recomienda comérselo crudo primero. ¿Por qué? Porque esto va a tener una función, yo lo comparo, usted ve cuando estamos pagando en el supermercado, en la caja, le dicen a usted, coloque los alimentos ahí y hay una goma que le ayuda a usted, ¿verdad?, a llevar los alimentos y entonces la cajera, ¿verdad?, ahí puede comenzar a tomarlo. Eso hacen los alimentos crudos al momento de nosotros comer. Ellos tienen una sustancia o unos, por así decirlo, enzimas que son digestivas y esas enzimas digestivas van a preparar tu organismo para que entonces lo crudo pueda ser mejor, perdón, lo cocido, pueda ser mejor procesado. Es como que eso crudo es como la goma y entonces ahí viene lo cocido y entonces va a ser mejor procesado por el organismo porque son enzimas digestivas. En el proceso de digestión van a tomar algunos de esos nutrientes, los carbohidratos, la grasa, la vitamina y entonces lo van a llevar mejor donde tienen que ser depositados en el organismo. Entonces, por eso las porciones son muy importantes, además de que la cantidad también va a ser importante. Y ahí volvemos al punto que comentábamos ahorita, que es, ahí va dependiendo lo que la gente haga. Porque tú no me vas a comparar un chihuahua con un bulldog. Exacto, una sopita, quizás, como en el caso mío, una cucharada de arroz. No, porque esa gente que están tirando y bajo el sol van a requerir mucho más energía. Entonces van a requerir más alimento que una persona que está sedentaria. Siempre la porción tiene que verse bajo el criterio de qué esa gente necesita, de acuerdo a la actividad que realice en el día. Wow. Francis, entonces, ¿cómo yo puedo obtener más energía durante el día? ¿Qué tipo de alimento yo puedo comer? Porque hay personas que beben energizantes. Hay energizantes como el Vive 100 que tú no te puedes tomar, ellos mismos te recomiendan, no te puedes tomar más de 2. Sí, ojo con eso. La gente que dice, ay, si yo no bebo café, me duele, ¿qué sin energía? Me duele la cabeza. Entonces, ¿qué tipo de alimentos yo puedo tomar durante el día o al inicio del día que me mantenga con el ánimo siempre arriba? Bueno, mire, ya lo dijimos. Dijimos que la primera fuente de energía son los carbohidratos. Eso es lo principal. Y luego, cuando en su alimentación usted tiene grasa buena, entonces esa es la segunda fuente de energía. Grasa buena le llamamos a aquella grasa que está en estado natural. Ejemplo, usted toma coco, tiene grasa buena. Sí, sin la. Ajá, sí, sin coca, sin eso, exactamente, sin la. Usted coge coco y el coco tiene grasa buena. Usted prepara un alimento con coco y ahí usted está ingiriendo grasa buena. Nosotros los dominicanos que ingerimos muchos aguacates, ahí hay grasa buena. Tenemos el aceite de oliva, tenemos las aceitunas,
que incluso aquí no hay tanta cultura de comer aceituna, pero por ejemplo en México abunda mucho la aceituna y ellos consumen mucho porque entienden que eso es buena fuente de grasa para el organismo. Pero adicional a eso, también aparecen algunos suplementos. Y esos suplementos que son energizantes, que son a base de cosas naturales, van a ser mejor que cualquiera de esos que andan por ahí comercializándose. ¿Por qué? Porque esos energizantes que andan ahí en la calle, la mayoría tienen muchos químicos que van a hacerle daño a tu organismo. Hay algunos incluso que al corazón le hace que se produzcan hasta arritmia cardíaca. ¿Entiendes? Entonces, los nutricionistas no recomendamos ese tipo de energizantes. Ahora, si usted conoce alguna compañía, como en el caso mío, yo que promuevo For Life, tienen un energizante poderosísimo. Cristian, en estos días yo estaba cansadísimo, trabajé muchísimo en el trabajo, ¿verdad? En el colegio, en la mañana y luego en la tarde tuve que montar un evento, una fiesta, un asunto. Y a las 6 de la tarde estaba yo que no podía más, durmiendo mi cansado. Me tomé ese energizante de esa compañía y a los 3 minutos estaba yo que se me quitó el sueño y tuve nítido, así que les recomiendo, cualquier cosa me tiran, que se lo hago llegar a cualquiera. Entonces es muy importante. Sí, no, claro, la gente sabe. Entonces es importante eso. Ahorita yo vi el concurso que hicieron. Ya. Hice un concurso, yo fui quien gané, a mí me llamaron y me dijeron, Francis, ¿cuántas comidas al día debería hacer? Perdón. ¿Cuántas comidas al día debería hacer para mantener un metabolismo saludable? ¿Qué tipos de snack son recomendables entre comidas? Ok, mira, ay, tremenda preguntita, que entre comida, muy, muy fuerte esa preguntita, porque aquí la ciencia de la nutrición tiene división. Yo sé que hay gente que le gusta el picoteo. Muchísimo, que parece una gallina. Sin embargo, Cristian, aquí en la ciencia de nutrición, este tema tiene varias escuelitas, donde después de uno conocerlas todas, toma una decisión. La decisión que yo tomé fue basada en el funcionamiento del organismo y cuántas horas dura el organismo para procesar una comida. Entonces, basado en eso, adicionándole también una información que encontré en un libro poderoso llamado Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por la señora Elena White. Allí dice, profeta del Señor, dice allí en ese libro, 2 comidas son mejor que 3. Cuando yo leí eso la primera vez, que hace como 13 años, eso me llamó la atención porque por lo general uno consume 3 comidas y además de eso también pica. En algunos países. También no todos los países no tienen la misma cultura alimenticia. Exacto. Sí, pero bueno, según yo conozco, En Latinoamérica vamos a poner son 3, exacto. La mayor cantidad de países que yo he escuchado, el desayuno, el almuerzo y la cena. Porque el almuerzo aquí hasta las 12 en Dominicana. Hay gente que almuerza a las 2 de la tarde. Exacto, sí. Entonces, ahí en ese punto, Cristian, vamos a tomar en cuenta varias cosas. Primero, que hay varias escuelitas, como ya mencioné. Y segundo, el funcionamiento del organismo en proceso digestivo. ¿Por qué hago énfasis en esa parte? Porque partiendo de ahí, yo voy a decir, ven acá, entonces si una comida tarda 4 horas para digerirse, más 1 hora de descanso que necesita el estómago para él reponerse y prepararse para la siguiente comida, entonces quiere decir que si yo a media mañana, por ejemplo, después de haber desayunado, ingiero algo más, ¿eso puede entorpecer el proceso digestivo? Y la respuesta es sí. Se han hecho estudios, Cristian, basado en esto. Se le da un desayuno a la persona a las 8 y le añaden algo a media mañana. Todavía a las 7 de la noche hay residuos de ese desayuno porque el proceso digestivo fue paralizado. Tuvo que comenzar a procesarse otra cosa, entró cosa nueva cuando ya ese proceso había iniciado y entonces no se finalizó bien, se paró eso, comenzó lo otro y entonces luego siguió con la otra parte, pero mientras seguía con lo otro, llegó el almuerzo, que fue la siguiente comida. Y así sucesivamente, ese proceso retardó la digestión de la primera comida del día. Exacto, entonces se mantiene recargado. Ahí también se desencadenan una serie de males para el estómago, ciertas condiciones, ¿verdad? Que las personas que son del área de profesional, de esa área del cuidado del estómago y de la digestión, van siempre a arrojar esas informaciones, siempre aparecen. Entonces, en ese caso,
Cuando yo conocí esa parte, el funcionamiento del sistema digestivo, determiné y dije, bueno, yo le voy a recomendar a mis pacientes que ingieran 3 comidas en el día y que en el medio simplemente ingieran agua. Si usted en un día desea su jugo y su batida y eso, hágalo como que es una comida. Okay. Preferiblemente en la cena, que es algo ligero. Usted ve, ya después que usted en la mañana desayunó bien, almorzó bien, entonces en la cena usted quiere un jugo, bébase su jugo, usted quiere su batida y quizás esas personas que son fitness, que van y le añaden avena y le añaden huevo y le añaden unas cuantas cosas, entonces hágalo ahí en la cenita, en eso de las 6, 7 más o menos, y su organismo se lo va a agradecer. Importante saber eso. Hay una pregunta que la gente se hace, y yo he escuchado mucho, y es sobre el consumo de la carne de cerdo. Porque es que la gente que lleva vida saludable está recomendando el no consumo de ese tipo de carne. Adelante. Mira, siempre ha habido una gran polémica. La última pregunta. Mira, hay una gran polémica con relación al consumo de la carne de cerdo, porque si bien es cierto, en la ciencia médica, la carne de cerdo se usa incluso hasta para hacer ingesta en el cuerpo humano a personas que han tenido, ¿verdad?, alguna condición, algún accidente y han perdido algunas partes, ¿verdad?, de sus músculos y eso. Y le han hecho injerto exacto de cerdo, porque la carne de cerdo tiene una textura, una fisionomía muy parecida a la del humano. Sin embargo, cuando se hacen estos procesos, no se comporta igual que cuando se ingiere. Tiene otro comportamiento porque para hacer ese proceso, esa carne es sometida a muchos procesos para comprobar que sea adaptable y que pueda el cuerpo humano realmente procesar, usar, reconocer ese tipo de carne. Entonces, basado en eso, muchas personas confirman y dicen, tú ves, la carne de cerdo es muy buena, hasta para eso sirve. Y simplemente se van en esa línea de pensamiento, pero desconocen todo lo otro cuando se comporta, se consume, ¿verdad? El consumo ya ahí es un poquito diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las personas consumen la carne de cerdo, muchas veces lo consumen de una forma no adecuada o no saludable. Por lo general, lo hacen en fritura. La carne de cerdo en fritura, eso es lo más dañino que hay. Lo hacen con mucha grasa mala, grasa que no es natural. La carne de cerdo también, si no se cocina mucho, es un problema grave porque hay un parásito que ella mismo tiene y ese parásito ese parásito es muy peligroso cuando la carne no está muy procesada y puede afectar hasta el cerebro y una persona puede hasta fallecer en 24 horas. Yo conocí a un señor en un festival de poesía que hicieron en la iglesia de Quisqueya 1, o Central Quisqueya, y el señor se nos acercó tanto a mí como a Joselito, un compañero, bueno, un miembro de Vamos a Hablar, con quien comparto ahí en el programa, y se nos acercó y nos contó su historia, y él quedó con un lado inmóvil y él nos contó el proceso, incluso un poco de dificultad para hablar, contando lo que fue una carne que él consumió de cerdo y que el parásito le afectó. Se le fue al cerebro. Sí, le afectó. Incluso cuando yo comencé a investigar de eso, escuché también al licenciado en teología, o doctor en teología creo, el pastor Mario Rondón, que contaba de que para que la triquina pueda ser eliminada de la carne tiene que quedar casi quemada. Sí, de una forma que sea hasta no consumible. Exacto. Entonces, ahí es donde está esa gran polémica, pero los nutricionistas realmente no recomendamos el consumo de carne de cerdo, especialmente porque sabemos que si le decimos que sí a las personas, lo van a usar de la forma en como ella es comercializada, que el chicharrón, que incluso yo he escuchado que dicen que hay chicharrón light y se promueve de esa forma, que ese chicharrón, porque la gente cree que todo lo que dice light, dice que es saludable. Sin embargo, desconoce, ¿verdad?, que hay muchos químicos agregados y también formas de preparación que no son para nada saludables. Una Coca-Cola light. Increíble, así. No, ahorita tiran hasta hamburguesa light, pizza light, toda la cosa light. Entonces, realmente es algo
que debemos analizarlo bien. Cuando yo voy a consumir carne de cerdo, las personas que consumen carne de cerdo, si usted... Tú no consumes ningún tipo de carne. No, 13 años tengo que no consumo ningún tipo de carne. Y Claro, para que la gente quizás que entró a veces se enfoca, no, tú estás viendo. sí, Escuche que tú no consumes carne. incluso mira que cuando me he hecho analítica, yo me hago analíticas generales 2 veces en el año. Okay. Y siempre mi nivel de proteína está bien, mi nivel de grasa está bien, normal, gracias a Dios. Eso, lo último que me hice, salí con la grasa general del cuerpo un poquito elevada porque en la pandemia abusé de las pastas, del arroz blanco, que yo duré mucho tiempo sin consumir arroz blanco. Y sabes que cuando está brillosito es que a uno le gusta. Claro. Y también abusé del pan en la pandemia, entonces eso hizo que mi nivel de grasa, que yo siempre lo mantenía muy por debajo del tope, llegó al tope. No es que estaba de que, ay, se sobrepasó, sino en el tope. Entonces, como a mí me gusta siempre mantenerlo por debajo, pues eso ahí tuve que hacer un stop y hacer un tiempecito, ¿verdad?, de ejercicio un poquito más y de regular más fruta, más ensalada hasta que bajara. Bueno, Pero realmente eso para nosotros tiene que ser de análisis. Si usted va a consumir, como lo decía, la grasa de cerdo, ¿qué te iba a decir? con- Adelante. consuma la masa y hágalo, prepáralo de una forma que no tenga grasa. Se recomienda que lo haga hervido y luego entonces usted lo puede pasar a la plancha Ahora viene una pregunta. para que no sea, ¿verdad?, tan dañina. ¿Por Pero qué? recomendamos que mejor no. ¿Por qué ustedes los adventistas no consumen carne de cerdo? Es que nosotros tenemos la información primero de Dios, antes que los médicos lo dijeran. Y luego la confirmación de la ciencia, que cada día sigue, ¿verdad?, arrojando luz. Se hacen muchos estudios, ¿verdad?, de que no es tan sano. Entonces, el mismo Dios dice en el libro de Levítico, capítulo 11, cuáles alimentos Él le permitió consumir al hombre. Sabe que después que vino el diluvio, la vegetación se escaseó. Sí. Entonces el Señor le dijo al hombre que habían animales que podían consumir porque no eran tan dañinos. Habían otros que Él lo prohibió totalmente porque eran muy dañinos por su composición, su misma digestión, su organismo, las enfermedades que Él mismo posee que pueden pasar al ser humano cuando la consume. Entonces el Señor previó eso y le dio al hombre, era hasta cierto tiempo, para que cuando saliera la vegetación, luego volvieran otra vez a consumir esos alimentos, pero el hombre le cogió el gustico, la gente se le cogieron el gustico y se quedaron consumiendo. Exactamente, entonces ahí nosotros vemos en ese capítulo, si usted lo consulta, usted va a ver que el cerdo está dentro de los animales que no son limpios. Y el Señor se lo dijo a su pueblo para que mantuvieran más salud, porque en el libro de Juan vemos que Dios se preocupa por la salud. Tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, deseo que prosperes en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, Dios desde el Génesis hasta el final de la Biblia siempre se preocupó porque sus hijos tuvieran salud. Poderoso, señores, interesantísimo conversatorio con nuestro hermano Francis Ortega. Francis, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, hasta ahora mismo yo estoy manejando Instagram y Facebook. Pueden encontrarme en Facebook como Francis Ortega y en Instagram estamos también como Francis Ortega 24. Reitero nuevamente el asunto de comida que tiene de comida. Sí, Sí, tenemos, sí, en mi Facebook siempre ahí se comparte todo lo que hacemos en esos dos negocios, tanto el de la comida como el de arte, y ahí pueden siempre ver publicaciones, pero el Instagram de la parte de la comida pueden encontrarlo como Antojos Belli 01, Antojos Belli 01. Ahí lo vamos a encontrar. Señores, esto fue de verdad, a verdad. Y yo mismo he dicho, yo soy Cristian Suárez y tuvimos al... Ya pueden ver, casi nutricionista, sí. Nutricionista, nuestro hermano Francis Ortega, cariñosamente nada. Dios me lo bendiga. Seguimos, comparte, da like, comenta abajo qué te pareció esto y seguimos invitando a los hombres. ¡Hello! Ay, ay, ay. ¡Yo fui!